Hoy vamos a hacer un trayecto de unos 13 kilómetros entre los que probablemente eran los dos principales nudos ferroviarios y mineros de la provincia de Huelva en el pasado siglo XX. Hablamos del Tamujoso, que actualmente es la estación ferroviaria del Cerro del Andévalo, y Valdelamosa, un trayecto de unos 13 kilómetros donde vamos a observar los embarcaderos de las minas de La Joya y de San Miguel en el Tamujoso, y una vez que lleguemos aquí a Valdelamosa, pues los embarcaderos procedentes de las minas de San Telmo, del Carpio y también de la Cueva de la Mora. Comenzamos nuestro recorrido en la estación ferroviaria del Tamujoso, que se corresponde con el Cerro de Andévalo. Esta es una línea correspondiente a la Huelva a Zafra, que no es una línea que se creara como ferrocarril minero, pero sí para el transporte de los minerales. Aquí, por ejemplo, confluyen lo que es el embarcadero de la mina de La Joya, que viene del Cerro del Andévalo, este otro que tenemos detrás, que es el embarcadero de las minas de San Miguel en Almonaster, y muy cerca de lo que es el Tamujoso, pasándolo, tenemos ya el acceso a El Perrunal, y hay una vía que venía expresamente de las minas del Perrunal, muy cerca de la Zarza, aunque eran yacimientos mineros diferentes, paralelo a la carretera, y que venía hasta el Tamujoso, que era uno de los principales nudos ferroviarios mineros que se encontraban aquí en Huelva. El primer tramo de la ruta son unos 2-3 kilómetros que nos separan desde el Tamujoso hasta la casa del tío Barbecho, en la finca El Seto. Justamente enfrente están los lagos de la Fontanilla. El recorrido lo vamos haciendo por la antigua vía del tren de San Miguel hasta el embarcadero en el Tamujoso. Alcanzamos la Casa de los Portales, que podemos ver ahí al fondo. Está justo después de cruzar el barranco del Seto, que es el que hemos traído paralelos durante todo el camino, desde la finca El Seto o la casa del tío Barbecho. Y ya lo que vamos encontrando de flora es sobre todo eucaliptal. Vamos encontrando muchos caminos a izquierda y derecha que atraviesan lo que es la zona forestal. Pero justamente cuando alcanzamos la casa de la Vega del Seto, pues ahí tenemos como una microdehesa muy bonita, y poco después de cruzar el barranco, pues ya nos adentramos de nuevo en el eucaliptal. El camino que seguimos desde el Tamujoso a Valdelamosa es ascendente. Lo que pasa es que los 5,5 kilómetros primeros es como vamos por la vía férrea, aunque va subiendo, es levemente ascendente, que era lo que le permitía al tren. Sin embargo, cuando llegamos al manantial de los Caños, nosotros vamos a hacer una trocha para llegar a Valdelamosa y evitar el rodeo de la vía férrea, y eso ya nos mete por unos caminos mucho más escarpados. Avanzamos 1 kilómetro por los Caños y ya tenemos que dejar el camino. Ahí tenemos un camino público en cualquier caso que entra en la finca El Torilón. Tenemos la casa justamente en la cúspide del cerro, y tenemos aquí justamente a la derecha una zona conocida como Los Turmales. Los Turmales, ese cabezo que vemos aquí en esta zona de eucaliptos que se quemaron hace 2 años en este incendio de Almonaster, que quemó unas 12.000 hectáreas por toda esta zona. Estamos viendo los estragos del fuego. Este Cerro de los Turmales marca lo que es el límite entre el cerro y la zona de Almonaster. Nosotros, a partir de aquí, del Torilón, que ya dejamos el camino, lo que vamos es avanzando por una suerte de cortafuegos, por un raspadero que va por la cresta de los cerros, pegado a una alambrada, y que nos va a permitir llegar allí arriba, y de allí vamos a ver ya las escombreras de la mina de Aguas Teñidas en Valdelamosa. El raspadero, que va pegado a la alambrada,
nos hace pasar por una segunda portera o cancilla de acceso a la finca El Toril, y poco después aquí encontramos otra en la casa Elvira, que está justo en el cabezo. Tenemos la finca aquí detrás y vemos un nuevo camino que baja hacia el camino principal. Nosotros, en cualquier caso, seguimos pegados a la alambrada, al raspadero. Estamos observando los estragos del incendio forestal de hace 2 años que quemó toda esta zona. Estamos ahora entre el término de Almonaster La Real y el Cerro de Andévalo, que quemó toda esta zona de Almonaster. Era una zona sobre todo mucho eucaliptal, pero era un eucaliptal, según me ha explicado un vecino, muy cerrado, porque él es cazador y ni tan siquiera los perros se atrevían a adentrarse aquí porque era muy tupido. Sin embargo, ahora lo encontramos completamente despejado, aunque ya han recrecido algunos eucaliptos a partir de los tocones quemados. A los 8 kilómetros de nuestro recorrido alcanzamos las cumbres de la Divisa, el punto más elevado de la ruta de lo que llevamos hasta ahora. Observamos al fondo la casa de la Divisa. Tenemos unas vistas formidables de todo el entorno. Allí al fondo observamos las escombreras de la mina de Aguas Teñidas de Valdelamusa. Alcanzamos las cumbres de las Liebres y el cortijo de los Aterrados, entre esos 2 eucaliptos. Aquí conectamos ya, el camino es mucho mejor porque conectamos con un cortafuegos que va pegado a la alambrada. Ya tenemos que abandonar esas veredas de cabras y ese campo a través, aunque no se hacía muy mal. Aquí observamos también uno de los depósitos de madera quemada, uno de muchos que vamos viendo esparcidos a lo largo de los cerros. Este en concreto, pues una vez que te aproximas, te das cuenta de que tiene una longitud de unos 200 metros. En la cúspide de la cumbre de las Liebres, lo que vemos son unas naves ganaderas. El ganado que vamos a encontrar por aquí sobre todo es ganado ovino, algo de vaca, según me dijo un vecino, pero yo no he visto ninguna. Sobre todo son pequeños rebaños de ovejas. Y allí al fondo vemos ya la planta de tratamiento del mineral de la mina de Aguas Teñidas. La mina está más abajo, pero ahí es donde tratan el mineral, no solo de aquí, de esta mina de Aguas Teñidas, al lado de Valdelamusa, aunque pertenece al término de Almonaster La Real, sino que otras minas, también de la misma empresa, traen aquí el mineral, como es el caso de Sotiel Coronada. A partir de las cumbres de medio nos encontramos con la casa del Nogalejo y poco después con el cortijo de la Peña Hincada. Ahí hay una bifurcación del camino. Vamos por el de la derecha y pasamos junto al acceso a las instalaciones de la planta de tratamiento del mineral. Todo el camino hemos ido pegado a las escombreras y justamente aquí finalizan. Pasamos las instalaciones mineras y pasamos junto a lo que era el embarcadero de la cueva de la Mora, donde han depositado unos escoriales procedentes de otras minas, y entramos en el barrio de la Estación de Valdelamusa. Este pueblo de origen francés tiene unos 325 habitantes. Su origen, porque antes era una dehesa donde había aprovechamientos forestales de las zonas colindantes del Cerro de Andévalo, Almonaster, Cortegana, pues tuvo su origen en las minas francesas de confesionarios, que ahí se creó un núcleo poblacional. A eso se añadió después las personas que trabajaron en el segundo trayecto del ferrocarril de Huelva a Zafra, porque en un primer tramo llegaba tan solo a Valdelamusa, y después se añadió los talleres, las oficinas de la mina francesa de Piritas.
Aquí la gente del pueblo distingue entre lo que es la estación ferroviaria, donde estamos ahora, lo que es la mina, era el antiguo poblado francés, y después lo que es el barrio, un poblado que se creó para personas que trabajaban en actividades forestales. Pues este era uno de los principales núcleos ferroviarios y mineros de la provincia de Huelva. Justamente aquí detrás tenemos el depósito de agua, aunque ya no funciona como tal. Estamos en la estación, en la vía férrea de Huelva a Zafra. Pero justamente al lado tenemos, por ejemplo, aquí los embarcaderos de las minas de Lomero, de San Telmo, del Carpio, que embarcaban ahí el mineral. Y justamente al lado, una zona que le dicen como la Plaza de Toros, porque es circular, también funcionaba como embarcadero. Y el camino de las minas hasta Aguasteñidas, ahí tenemos también el embarcadero de la Cueva de la Mora, que justamente cuando hemos entrado hemos visto unas instalaciones donde actualmente está la Caixa, que eran oficinas precisamente de esa mina.